transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos aquí nuevamente en vivo transmitiendo para ustedes, aquí en nuestra cabina en la Ciudad de México. Los saludo con mucho cariño, mucho afecto. Soy Doris y pues estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, a quien vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues igual, licenciada, con el gusto de estar por aquí un lunes más. Qué bueno, profesor. Y pues bueno, seguimos escuchando, más bien vamos a escucharlo con el tema de cuando se distrae uno, de repente así como que la rega, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir escuchando al profesor con el tema de la Guerra de Reforma. ¿Estamos bien, profesor? Así es, ya nuestro quinto programa dedicado a la Guerra de Reforma. Hoy hablaremos del año de 1859. Hay mucho que platicar de este año. Muchas cosas sucedieron en 1859. Ok, profesor. Usted nos recomendó la semana pasada que escucháramos una canción. ¿La tiene usted a la mano, profesor? No sé si nuestros amigos la escucharon. Yo creo que no. Yo me imagino que no la escucharon. Pero bueno, nos dice cuál es, profesor. Los Cangrejos, ¿no? Así es, Los Cangrejos. Los Cangrejos, ojalá la hayan escuchado, de verdad que sí está divertida. Y pues bueno, en lo que vemos lo de la música, vamos a saludar a nuestros amigos del chat. Aquí está, escúchenla poquito. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Okay. Muchas gracias. Bueno, si lo escucharon, ojalá se haya escuchado bien. Y pues es muy divertida, ¿no? Y usted nos dice que la escribió Guillermo Prieto. La letra es del maestro Guillermo Prieto. Y como anécdota, cuando Santos Degollado está a punto de tomar la ciudad de Guadalajara, solamente había un reducto ya nada más conservador, pero alcanzan a tomar la catedral, y en catedral se metió la gente y empezaron a tocar en el órgano de catedral de Guadalajara, empezaron a tocar Los Cangrejos como himno de triunfo, pues, sí. Y entonces es una canción popular que nos refleja totalmente la Guerra de Reforma. Muy divertida la canción, muy alegre y bueno, histórica esta canción. Ok, pues gracias, profesor. Y pues si la pueden escuchar toda, pues se las recomendamos. Saludamos rapidísimo a Axel Chávez, que está aquí en el chat, a Brian Guerrero, Edgar Pacheco, Temis Ortiz, Rodrigo Calzada, Joaquín Labastida, Javier Quiroz, Gudi Ruiz, está también Temis Ortiz, Juan Sandoval, David Antonio Ayala, Leopoldo Joya, bueno, ya lo dijimos, Roberto Romo, Eduardo de León, Said Díaz, Jesús Armando Rivas, Diego Hernández, Derek Alejandro Puebla, está también por acá, dice Temis, dice, manden saludos a todos los usuarios de la biblioteca 2363, donde recomiendo su programa a todos. Ok, perfecto, muy bien, gracias Temis. Y pues bueno, saludos a los usuarios de la biblioteca. Ángel Rosado, está también Eduardo Cabello, Diana Velázquez, Leonardo Rodríguez, Abril Rojas, y pues bueno, Antonio Gómez, Francisco Javier Zárate, Felipe Nagao,
Cruz Esther Alcántara, Fabricio Moreno, Flor de María, Ricardo de la Rosa, Diego Hernández. Profesor, háblenos de este tema que es muy controversial y no sé por qué presiento que a muchos igual no les ha gustado o no sé. Vale la pena, licenciada, hacer la mención de que es un tema, como usted bien lo dice, atinadamente lo menciona, licenciada, muy controversial. Yo me he encontrado en algunos debates, tanto en conferencias como pues en otras circunstancias, en estos debates, y desgraciadamente muchos de los argumentos que se utilizan pues no tienen ningún soporte, son únicamente dichos, son mitos sobre lo que fue la guerra de reforma y desgraciadamente la historia se ha distorsionado, se distorsiona bastante. Lo que hemos hecho en Nuevos Radios es ir rescatando esta historia. Podemos mencionar que para este número nos basamos mucho en Will Fowler, en la Guerra de 3 años, en Paco Ignacio Taibo, en el Patria 1, y en otros textos, en conferencias de la maestra Patricia Galeana y diferentes personalidades, historiadores, donde hemos tomado los datos que vamos a platicar el día de hoy para todos ustedes. Es controversial porque algunos autores afirman que esta no fue una guerra religiosa. Bueno, como tal no, como tal fue una guerra política, puesto que se estaba protestando contra la Constitución del 57 y las leyes de reforma. Pero el fondo de todo esto es religioso, más que nada religioso, es la pelea por no perder los fueros de la iglesia, y al mismo tiempo, bueno, se unen con el ejército, entonces tampoco querían perder esos fueros. Hay una película, amigos, yo se las recomiendo. Miren, no es una excelente película, pero es de lo poco que se ha hecho con respecto a este tema. Hace poco yo les decía, qué lástima que México, teniendo tantos temas, no se hagan grandes producciones como lo hacen en otros países. Pero bueno, se han hecho intentos, y está este señor Felipe Casals, una película de 1973 que se llama Aquellos años. Es una película lenta y que revuelve muchos datos de la historia. De pronto Santos Degollado muere antes de la batalla de Calpulalpan, Melchor Ocampo muere en su casa cuando él fue fusilado en el campo, en fin, revuelven datos. Pero bueno, es un buen intento de reflejar lo que se vivía en ese momento y el entorno político, ¿sí? Con lo que sucede en la guerra de reforma. Entonces se la recomendamos, la pueden encontrar en YouTube, gratuita, se llama Aquellos años, de Felipe Casals. Entonces, entramos en estos temas que son de mucho debate, y hoy yo creo que vamos a alcanzar a hablar del Tratado McLean-Ocampo, que siempre ha sido como una bandera para atacar a Juárez, y bueno, sí hay mucho que hablar del Tratado McLean-Ocampo, pero normalmente olvidamos que hubo un contratratado por parte de los conservadores, que fue el Tratado Montt-Almonte. Y bueno, varias cosas que vamos a platicar hoy, de las que casi no se habla. Y pues comenzaríamos, luz verde, ¿verdad, licenciada? Adelante, profesora. Sin antes, permítame tantito. Dentro de 2 días, profesor, dentro de 2 días, Urus Radio cumple 8 años. Así es. Bueno, ya les habíamos comentado que estén atentos y bueno, vamos a hacer varios retos, pero para el próximo lunes. Eso sería todo, profesor. Sí, amigos, 8 años ya, platicando lunes tras lunes. Algunos lunes no lo hemos podido hacer por cuestiones de trabajo, pero bueno, ya ahorita tenemos más de año y medio, ¿verdad? Que no fallamos un solo lunes. Así aquí estamos, creo como 2 años ya, y que ha sido un placer, verdaderamente un placer enorme estar platicando de historia, con este día que surgió como pues un espacio donde pudiéramos platicar, como si fuera una plática de sobremesa, ¿sí? Y platicar la historia, no dar clases de historia, sino platicar la historia de México. Vámonos al 16 de febrero, ¿sí? Para iniciar, vámonos al 16 de febrero del año de 1859, cuando Leonardo Márquez, el general Leonardo Márquez,
que no podemos negar que fue un buen militar, realmente fue un buen militar, pero con una personalidad, caray, el famoso tigre de Tacubaya, y vamos a platicar hoy de lo que fueron los mártires de Tacubaya, precisamente, que hay mucho que contar acerca de ello, cuando él lanza un decreto en la ciudad de Guadalajara, donde establece, entre otros puntos, que va a pasar por las armas a cualquier grupo de personas que pase de 2. O sea, de 2 para adelante. Quiere decir que la gente tenía que caminar sola, porque si iba en compañía de otra persona, corría el riesgo de que lo fusilaran inmediatamente, porque se pensaba que eran gavillas liberales. Y a partir de este decreto, ¿sí? Y es un decreto que rescata de Antonio López de Santana de 1853, se van a suscitar muchas cosas en el país, licenciada y amigos. Pero bueno, la semana pasada comentábamos cómo fue que Miramón el 2 de febrero de 1859 llega al poder aquí en México. Y bueno, hay que comentar, sí, otra vez lo que fue el plan de Navidad de este general Echegaray, donde quiere conciliar ambas partes, y que nosotros les decíamos, tanto Miramón como Juárez dijeron no vamos a conciliar nada, y esto es hasta que gane uno de los dos, y no vamos a arreglar absolutamente nada hasta que no destruyamos al otro. Echegaray, pues la verdad la regó, no sabían lo que se estaba metiendo, y luego pues él se apoya en Manuel Robles Pezuela, y le quitan el poder a Zuluaga. Diciendo que fue un pésimo presidente, que no había hecho absolutamente nada. Entonces Miramón, ¿sí? Acuérdense, este gobierno, el de Zuluaga, estaba en la Ciudad de México, mientras Juárez estaba en Veracruz. Entonces Miramón viene hacia la Ciudad de México, se encuentra con Pezuela, pero Miramón tiene una fama ya y tiene un carácter muy fuerte, y le pone tremenda regañada a Pezuela, que fue presidente interino, ¿sí? Y vuelve a poner en la presidencia a Zuluaga. Lo vuelve a poner, dice, no, porque con esto estamos en contra del plan de Tacubaya, no vamos a armar un plan nuevo, el plan de Tacubaya se tiene que imponer, y aquí hay un representante que es Zuluaga, ¿sí? Entonces vuelve a ser presidente, pero luego le dice a Zuluaga que lo nombre su sucesor, y luego lo obliga a renunciar, ¿sí? Para que todo sea como que legal, y se queda con la presidencia de la República. Miramón, que como habíamos dicho, él es el primer presidente que nace en México, o sea, ya México como nación. Todos los demás habían nacido en el virreinato todavía, y muy joven, de 27 años. Y hemos platicado aquí un poquito de su vida amorosa también con doña Conchita Lombardo, que hay todavía mucho que platicar acerca de ello. Pues bien, acuérdense, amigos, que Echegaray tenía como misión tomar Veracruz, donde estaba Juárez y todo su gabinete. Tenía la indicación de tomarlo, y él se entretuvo ahí en Perote, en Córdoba, luego tomó Jalapa, y ahí andaba como que rondando y no hacía nada. Viene a la capital, impone el plan de Navidad, se lo echan para atrás y lo destituyen. Entonces Miramón decide, ¿sí?, ya siendo presidente de la República, decide ir a Veracruz a sacar a Juárez de ahí, capturarlo, y con esto terminar ya con esta guerra. Amigos, hay algo que tenemos que dejar bien claro, ¿sí? La posición de Urus Radio no es con cierto favoritismo, nos han dicho algunas personas, los menos, que somos tendenciosos. Para ellos somos tendenciosos porque platicamos la historia como fue y no como ellos dicen que fue, ¿sí? Y estamos basándonos en fuentes lo más fidedignas posibles. Entonces, no están muy contentos con algunas cosas que mencionamos aquí en Urus Radio, pero vale mencionar, en esta lucha entre liberales y conservadores, ¿sí? Amigos, Juárez tiene el tino de mantenerse en el poder. Desde el momento que Comonfort renuncia, Juárez se mantiene en el poder, y tuvo presiones. Jesús González Ortega y varios lo presionaron para que dejara el título de presidente de la República
y él se mantuvo. Siempre hubo un liderazgo, siempre lo hubo, ¿sí? A diferencia de los conservadores. Los conservadores, se inicia el plan de Tacubaya con Comonfort, dándose el autogolpe de Estado. Después está Félix Zuluaga, después está Robles Pezuela, detrás está Echegaray, luego está Miramón. Imagínense todos los cambios que tienen, porque no tienen una figura de liderazgo, ¿sí? A diferencia de los liberales que tienen a Juárez y que a Juárez no lo mueven. Siempre está ahí Juárez y él hace movimientos en su gabinete, pero Juárez permanece siempre en el poder. Eso va a ser fundamental posteriormente. ¿Por qué? Porque las divisiones que había en el seno de los liberales las solucionaba Juárez, a Juárez no lo movían. En cambio, las diferencias que hubo en el grupo conservador sí los hicieron tambalear fuertemente, porque les repito, no tenían una cabeza constante, una cabeza con suficiente fuerza. Por eso pensaron en que fuera Miramón. Pero Miramón tenía que salir a combatir. No es lo mismo que Juárez estuviera encerrado en Veracruz, teniendo a sus generales peleando, a Jesús González Ortega en Zacatecas, a Santos Degollado en el Bajío, junto con Leandro Valle, junto con Zaragoza en el norte, Vidaurri, etcétera, mientras él estaba encerrado. Cuando Miramón apenas toma la presidencia del país y tiene que salir inmediatamente porque no confía en su gente. Sí, no confía en su gente, y porque él va invicto, ha ido ganando todo, entonces decide moverse. ¿Qué pasa en el país? Si ellos, por lo menos la zona que controlan los conservadores, pues no hay una cabeza, puesto que Miramón está en el campo de batalla, entonces no hay una cabeza. Otros presidentes anteriores, acuérdense, Santana, Gómez Pedraza, etcétera, se retiraban de la presidencia y dejaban a alguien a cargo de la cartera. Por eso Valentín Gómez Farías fue tantas veces presidente, ¿sí? Mientras ellos solucionaban situaciones bélicas. Pero en el caso de Miramón no deja a nadie, él se lleva el poder con él. Y esto va a ocasionarles muy serios problemas. Acuérdense que en el 58, ¿sí?, ellos ganan todo. En el 59 empieza a cambiar la balanza de la guerra de reforma a raíz de esta desorganización, ¿sí?, de los conservadores. Pero bueno, dando esos datos y esa explicación, amigos, pues resulta que Miramón sale hacia Veracruz, se estaciona un tiempo cerca de Veracruz, esperando más refuerzos. Veracruz es una ciudad amurallada, amigos. Así como esas ciudades amuralladas de Europa, y como aquí Campeche, así era Veracruz, una ciudad amurallada y perfectamente pertrechada. De hecho, el mismo Miramón dice que es la Sebastopol de la demagogia. Bonito el término, ¿no? La Sebastopol de la demagogia, porque no le encuentra por dónde meterse a la ciudad, aunque no hay mucha gente defendiendo. Es un ejército de 4,000 hombres, mientras él trae más de 7,000. Pero la cantidad de cañones que hay en Veracruz, más de 80 cañones, mientras que Miramón trae 30 y tantos cañones. O sea, el poderío en Veracruz es grande. Entonces, él llega, empieza a calcular cómo tomar la ciudad de Veracruz. ¿Por qué le doy tanto marco? Porque va a haber un segundo intento de tomar Veracruz y esto va a cambiar la historia de la guerra de reforma, ya verán ustedes. Entonces comienza a sitiar la ciudad, dura 15 días sitiando la ciudad y es más, cuando los jarochos saben que viene Miramón, ellos son liberales, salen de las murallas de Veracruz y empiezan a quemar todos los pastos, todos los sembradíos, todas las huertas, más o menos a 10 kilómetros de distancia, amigos. O sea, se incendiaban. Dicen que en las noches se veían los incendios de las haciendas, de las huertas, etcétera, para que cuando llegara Miramón no hubiera nada, absolutamente nada. Y de hecho no se alcanza ni a acercar a las murallas, desde lejos empieza el bombardeo a la ciudad y simplemente pues no puede, dura 15 días ahí intentando y no puede. Aparte pues su abastecimiento estaba lejano, los liberales habían detonado, habían destruido varios puentes, de tal forma que el paso se les dificultaba. No solamente era la muralla, de la muralla hacia adentro, sino de la muralla hacia afuera, y muchos grupos
grupos pequeños de conservadores seguían atacando, atacaban de noche, mataban 2 o 3 y se escapaban, eran guerrilleros y no le permitían a Miramón, ¿sí?, asentarse como para poder iniciar una batalla formal en contra de Veracruz. Pero, aparte, amigos, Benito Juárez le da la orden al general Degollado, que había sido derrotado por Miramón allá en Guadalajara, y llega Santos Degollado, llega a Morelia con unos cuantos hombres, totalmente derrotado, ya no tiene ejército. Pero Santos Degollado, ¿cómo le hacía? No lo sé, pero él volvió a armar otro ejército. Lo comentábamos algunas veces, es que si tú me invitas a tu ejército y todas las has perdido, pues yo ya no me voy contigo. Pues la gente se seguía yendo con él. Llega a Morelia después de haber sido derrotado en Guadalajara, bueno, cerca de Guadalajara por Miramón. Llega a Morelia, no tiene gente, ¿sí? Y entonces Leandro Valle lo ayuda, es el encargado del reclutamiento y del entrenamiento de las tropas. Epitacio Huerta, que era el gobernador del estado de Michoacán, lo empiezan a ayudar y arma un ejército, ¿sí? De nuevo levanta un ejército Santos Degollado. Esa era la virtud que tenía, por eso le dicen el héroe de las derrotas, porque perdía, pero él se volvía a levantar. Entonces, cuando Miramón avanzó hacia la Ciudad de México, toma la presidencia, va dejando grupos de conservadores en diferentes ciudades, pero son grupos débiles. Entonces Juárez le da la orden a Santos Degollado de que ataque la Ciudad de México. ¿Para qué? Para restarle presión al sitio de Veracruz, sabiendo que Miramón se va a regresar a defender la Ciudad de México. De hecho, Miramón le escribe a Concha Lombardo, su esposa, y le dice, mira, no va a pasar nada, ¿sí? No van a poder tomar la Ciudad de México, pero por si las dudas, cuando lleguen, te metes y pides asilo en la casa del embajador de Inglaterra, y ahí te metes. Quiere decir que sí tenía por ahí sus dudas Miramón, ¿sí? Bueno, entonces, Santos Degollado, junto con su gente, empieza a atacar diferentes poblaciones, toma Salamanca, toma Dolores, toma Celaya, empieza a avanzar por el Bajío. Para esto, Guadalajara está a cargo Leonardo Márquez, ¿sí? Lo dejó de gobernador Miramón. Entonces Leonardo Márquez, cuando ve que de la nada sale otra vez Santos Degollado, o sea, otra vez, empieza a avanzar. Y Tomás Mejía, ¿sí?, que está en San Luis Potosí, baja rumbo a Querétaro para toparse con Santos Degollado y no permitirle avanzar a la Ciudad de México. Santos Degollado va tomando pueblos, va tomando ciudades y se va contra la Ciudad de México con un ejército que no era muy grande, que no era muy fuerte. Y sabe que detrás de él viene Tomás Mejía. De hecho, hubo varios combates con la retaguardia de Degollado, porque Tomás Mejía venía ya atrásito con más de 1,000 hombres, pero lo estaban hostigando. Y sabía que venía Leonardo Márquez desde Guadalajara con otros miles de hombres, ¿sí? Y Santos Degollado sabe que hay una guarnición en la Ciudad de México que no se va a rendir y que la guarnición es mayor en número de los soldados que él trae. Entonces quieren entrar por la garita de San Cosme y se inician ahí los combates. No puede entrar Santos Degollado, toma el castillo de Chapultepec, que acuérdense que ya había sido tomado, y pensamos del castillo de Chapultepec nada más los niños héroes. No, participó el castillo de Chapultepec en muchas batallas, ¿sí? No solamente en la del 13 de septiembre del 47. Toma el castillo de Chapultepec, ahí se quedan, llegan las fuerzas de Tomás Mejía y Santos Degollado se va a Tacubaya, o sea, hacia el sur de la ciudad, y se mete a Tacubaya, que en ese tiempo pues era un pequeño pueblo, que era un vergel. Tacubaya era el lugar donde estaban las residencias de los más ricos de aquí de la Ciudad de México. Era todo un vergel, Tacubaya, ahí estaba la casa del arzobispo. Acuérdense que ahí se planeó el plan de Tacubaya, en la casa del arzobispo. Bueno, pues para allá se va Santos Degollado con su gente, ¿sí? Llega Tomás Mejía, se une a la guarnición que estaba en la Ciudad de México y poquito después llega Leonardo Márquez, pero le avisan a Miramón que van a tomar la Ciudad de México y él decide dejar Veracruz después de 15 días de asedio y comienza a avanzar hacia la Ciudad de México. O sea que se está reuniendo todo el ejército conservador, aunque en abril, el 11 de abril, llega en la mañana Miramón con sus tropas y ya no participa en la batalla.
Cuando él va con sus tropas hacia Tacubaya, se encuentra con Leonardo Márquez, que le dice, ya ganamos la batalla. O sea, ya no participó Miramón. Pero bueno, el 11 de abril, en la mañana, ¿sí?, rodean Tacubaya las fuerzas de Mejía y de Leonardo Márquez. Comienza el bombardeo. Llevan más cañones, llevan más artillería, llevan más caballería. Entonces, duraron unos días ahí metidos en Tacubaya, que mucho se le criticaba a Santos Degollado. ¿Por qué no atacas la ciudad? ¿Qué estás haciendo aquí metido en Tacubaya? Pues es que no tengo con qué atacar la ciudad. Pero ahí me dijeron que yo ejerciera presión para que Miramón se regresara. Entonces ahí se mantiene Santos Degollado. Pues les digo, ya cuando llegaron estos hombres, pues en un solo día, sí, lo barrieron. Barrieron a Santos Degollado. Y lo único que hace él es dejar algunos grupos para defender la retirada de su ejército y salvar al mayor número de gentes posible. Amigos, ¿se acuerdan ustedes cuando platicamos de las batallas de Molino del Rey, batalla de Chapultepec, de que los médicos en México, y muchos de los médicos cuyos nombres tiene la colonia de los doctores, poco se sabe de que ellos participaron en la batalla en las batallas del 47, algunos en la línea, o sea, eran estudiantes de medicina y en la línea peleaban, y otros habilitaron hospitales porque sabían que iban a llegar muchos heridos. San Lázaro, ahí se convirtió en un hospital en la guerra del 47, de todo eso ya platicamos. Bueno, pues varios médicos, amigos, sabiendo que iba a haber una batalla muy fuerte en Tacubaya, porque estaba estacionado el ejército de Santos Degollado, y sabían que venía el ejército conservador, deciden presentarse para ayudar, ¿sí?, sin distinción del grupo al que representaban, para ayudar a los heridos en combate. ¿Por qué, amigos? Porque los médicos es su vocación, el auxiliar, el ayudar, ¿sí? Tienen ese compromiso ético, ese compromiso moral con la sociedad. Y válgame que lo están haciendo ahora con la pandemia, que desgraciadamente subió el número de contagiados en México, pero si alguien ha estado ahí, son los médicos, nuestras enfermeras, nuestra gente de intendencia, nuestros rescatistas. Caray, son verdaderos héroes actuales que han enfrentado la pandemia y que, bueno, hemos visto con tristeza que hasta los han agredido. Pero bueno, regresémonos a la historia. Dijimos que no íbamos a platicar de cosas actuales, pero nos regresamos a la historia. Varios médicos y varios estudiantes de medicina se van, sí, hacia Tacubaya y se presentan no apoyando a un grupo, apoyando al otro. Al que cayera herido, ellos lo iban a atender, forman un banco de sangre, sí, que ya había transfusiones, arman un banco de sangre y esperan el combate. Efectivamente, el combate se da, les digo, fue un solo día, el 11 de abril. Se da el combate y en la tarde, bueno, comienza la huida de las tropas de Santos Degollado, deja algunos rezagados y entran las tropas conservadoras, ¿sí? Pero acuérdense lo que les decíamos, llega Miramón en la mañana, cuando va hacia Tacubaya, como a eso de las 11, 12 del día, se encuentra con Leonardo Márquez, que le dice, esto ya está ganado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, amigos, le dice Miramón a Leonardo Márquez que fusile a todos los oficiales que capturaran, ¿sí?, que los fusile. Da la orden Leonardo Márquez, da la orden Miramón a Leonardo Márquez. Leonardo Márquez regresa a Tacubaya, ¿sí?, y empieza por fusilar a los oficiales generales que alcanzó a capturar de esa batalla de Tacubaya, pero se va contra los médicos, contra los estudiantes de medicina, contra gente que pasaba por ahí, contra algunos extranjeros que estaban ahí metidos o que estaban de curiosos. El chiste es que se va contra todos, ¿sí?, y los empieza a fusilar. Esto, amigos, va a ser fundamental. Va a ser fundamental por lo que se va a venir después de esta matanza que hace, que oficialmente fueron 53 o 59 los muertos, los mártires de Tacubaya. Pero bueno, los números se acrecentaron. Zarco dijo que eran más de 100, Melchor Ocampo habló de cientos, o sea, ya le metió plural. Oficialmente, les digo, no recuerdo si son 53 o 59 muertos, que no tenían nada que ver,
O sea, ellos eran voluntarios, ellos eran gente que estaba ahí atendiendo. De hecho, les avisaron a los médicos, aguas, los van a matar, y ellos se mantuvieron. A muchos de ellos los agarraron, los capturaron cuando estaban atendiendo a los pacientes. Hubo algunos médicos que escaparon, pero la gran mayoría ahí se quedaron. Y así, con su instrumental operando, llegaban los soldados y se los llevaban, lo llevaban a un paredón y los fusilaban. Los prisioneros liberales, ahí mismo en sus camillas, ahí eran muertos a balazos o a culatazos en el cráneo. ¿Sí? ¿Por qué hago esta mención? Porque varios de los fusilados no alcanzaron a morir por las balas, ¿sí? Los amontonaron y los que encontraban vivos les destrozaban la cabeza a culatazos, por orden de Leonardo Márquez. Ajá. Es más, hubo una francesa, María Couture, o Couture, que sería el acento francés, que ella habla con Leonardo Márquez y le dice que no puede matar hacia la gente, y Leonardo Márquez la manda a volar, si no le hace caso. Ella le suplica que no haga esa matanza, y a este hombre no le importa. Entonces ella lo único que puede hacer es acercarse a darles como auxilio espiritual, un auxilio espiritual. Y sabemos, porque muchos lo hacen en el momento del fusilamiento. Maximiliano lo hizo, repartió monedas y dejó su camafeo para que se lo entregaran a su mamá, ¿sí? A Eugenia. Y muchos al morir, Hidalgo, muchos entregaban lo poco que tenían, decían, déselo a tal persona. Bueno, pues varios de estos médicos, varios de estos jóvenes, le entregaron a María Couture, ¿sí? Pues un reloj, una medalla, por favor entrégueselo a mi madre, entrégueselo a mi viuda, a mi próxima viuda, déselo a mis hijos, a mis huérfanos, etcétera, y junta varios objetos. Y ella se compromete a buscar a los deudos de estas personas que están por morir para entregarles todo esto. Y resulta que da la orden Leonardo Márquez de que le quiten todos los objetos, como rapiña. Se fue la soldadesca, le arrebataron todo lo que tenía en las manos y no permitió que se entregara absolutamente nada. Con esta hazaña, lo que quiero subrayar es la hazaña. Poco tiempo después, esto lo vamos a platicar con más detalle después, Miramón mete, encarcela a Leonardo Márquez, ¿sí? Ya después platicaremos por qué. Y en ese momento, Marie Couture va a la cárcel y pide hablar con Leonardo Márquez, que lo tenían en una celda. Va y pide hablar con él. Y la meten a la celda donde está Leonardo Márquez y ella le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me dé un documento, que usted me firme un documento, donde usted diga que me arrebataron todo lo que esos pobres hombres me dieron antes de morir, ¿sí? Porque como mucha gente vio que me los dieron a mí, entonces los deudos me los han reclamado y yo les dije, es que me los quitaron y no me quieren creer. Deme usted un documento firmado de que se dio la orden de que me los quitaran. ¿Saben cómo contestó Leonardo Márquez? Está en la historia, amigos. No lo estamos inventando. No le dijo nada. Solamente se fue a golpes contra ella. ¿Sí? Que tienen que intervenir. Ella estaba encerrada en la celda con Leonardo Márquez. Tienen que intervenir los guardias, pero cuando entran, él la seguía golpeando y golpeando. La deja empapada en sangre. ¿Sí? La deja empapada en sangre. Y se la pueden quitar a Leonardo Márquez. Que no me digan que Leonardo Márquez era un héroe. Que no me digan eso, por favor. La historia nos dice claramente quién fue Leonardo Márquez, ¿sí? Y yo coincido con muchos historiadores. El que hizo falta en el Cerro de las Campanas fue Leonardo Márquez. Hizo falta en el Cerro de las Campanas porque, bueno, Marie Couture, posterior a esto, ya estamos hablando de la intervención francesa, acude a protestar, bueno, a pedir ayuda de su cónsul, y el cónsul la regaña por meterse en esos asuntos. Quien va a ayudarla después del imperio de Maximiliano es el embajador de Inglaterra, quien sabe de toda esta historia
y decide ayudarla y habla con Juárez y le platica todo lo que pasó, y Juárez da la orden de que le den una pensión, bueno, no de que le den una pensión, sino que ella tenía un pequeño taller y la exentan de impuestos por el resto de su vida, como ayuda, la exentan de impuestos por haber defendido a esos jóvenes, a esos médicos, sí, que murieron en Tacubaya. Márquez escapa, traiciona a Maximiliano, porque la verdad es que lo traiciona a Maximiliano, se escapa de Querétaro, ya también lo hemos platicado, se disfraza de arriero, se va a Veracruz, se va a Cuba, y Porfirio Díaz lo perdona y le permite regresar a México, pero no podía salir de su casa. Y cuando se viene la Revolución Mexicana, se regresa a Cuba y muere de 93 años de edad en Cuba. Allá están sus restos de Leonardo Márquez, ¿sí? Pero él tuvo tiempo de disculparse, bueno, no de disculparse, de intentar explicar, porque vivió muchos años, Leonardo Márquez, y él dijo que él recibió la orden de Miramón y que hasta él se extrañó, que dijo, ¿cómo es posible que Miramón esté ordenando esto? Y que él solo cumplió órdenes, o sea, le pasó la bronca a Miramón cuando Miramón ya estaba muerto. Pero ¿qué creen, amigos? Que Miramón, un día antes de morir, él pidió, Miramón le dicen, vas a morir tal día, y a la mera hora les llegó un indulto por 3 días, y duraron 3 días más, que fue la esperanza que tuvo Miramón y Mejía y Maximiliano de que les iban a perdonar la vida, y fue cuando aprovechó Miramón para mandar a su esposa Conchita a hablar con Juárez, pero más que nada para que no estuviera ahí presente en el fusilamiento. Y se dedicó a escribir cartas. Hay una carta de Miramón que le escribe a un familiar de uno de los muertos en Tacubaya, donde Miramón le dice, ¿sí?, que la orden de él fue que se fusilara únicamente a los traidores conservadores que se habían pasado al bando liberal, y que él nunca había dado la orden de esa masacre que se cometió en Tacubaya, que él nunca había dado esa orden. Bueno, al paso de los años aparece el documento firmado, la orden firmada de Miramón, pero efectivamente no dice ahí que únicamente a los traidores, ahí dice la orden, y existe en el Archivo General de la Nación, existe el documento firmado por Miramón, donde dice, fusile usted a los oficiales, y ahí no hace distingo de los que antes fueron conservadores, no, a los oficiales capturados fusílelos. Eso es lo que dijo Miramón. Quiere decir que todo lo demás lo hizo Leonardo Márquez por su cuenta. A partir de ahí surgió ese apodo para él como el Tigre de Tacubaya. Y estas personas que duraron 2 días tiradas y después los juntaron y los echaron a una barranca y no los enterraron, y los cuerpos se descompusieron y fueron comida de los animales. Actualmente en Tacubaya hay placas que recuerdan los nombres de ellos. Pues quedó esa mancha para siempre. Esto escandalizó al gobierno inglés, escandalizó al gobierno norteamericano, lo que se había hecho aquí en México, y para ese tiempo, poquito después, llega a México un representante del gobierno norteamericano, apellidado McLean, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, a Zuluaga lo reconoce el gobierno americano? Bueno, pues a raíz de todo esto, se desconoce al gobierno de Miramón, ¿sí?, y se le da el reconocimiento a Benito Juárez en Veracruz cuando llega el señor McLean, y comienzan una serie de pláticas para hacer una negociación, ¿sí? No con esto, porque muchos argumentan que el Tratado de Magdalena de Ocampo es para ganar el reconocimiento del gobierno norteamericano. No se firmó el tratado y luego se reconoció al gobierno de Juárez. No, primero se reconoció al gobierno de Juárez a raíz del escándalo internacional que causó la muerte de estas gentes en Tacubaya. Y amigos, ¿qué les puedo decir? Inclusive los conservadores, muchos conservadores se horrorizaron de lo que había hecho Leonardo Márquez. Muchos conservadores. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no quiere a Juárez, etcétera, 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 pero es un hecho que no pueden negar. Es un hecho que no pueden negar que un general conservador, y que después volvería a tener poder, y que les digo, todavía traicionó a Maximiliano, y bueno,
tanta historia que todavía tiene Leonardo Márquez, es algo que no se puede negar, lo que en este caso los conservadores hicieron. Y lo que más duele es que al otro día, el 12 de abril, ya sabiendo la masacre que se había cometido, en la Catedral de la Ciudad de México se hizo repique de campanas y la iglesia pregonó que gracias al gran general Leonardo Márquez, que había exterminado a esa chusma y a esa plebe en Tacubaya, se estaba consolidando esta guerra para poder obtener y recuperar sus fueros. La iglesia lo felicitó. Cuando todo mundo estuvo en contra de él, inclusive los conservadores, amigos, sí, inclusive la iglesia no. Bueno, el clero lo felicitó. De ese tamaño se dieron las cosas, pero esto va a ser un cambio. Esto va a ser un cambio totalmente en lo que está pasando en la guerra de Reforma. Santos Degollado se pone furioso, va hacia Morelia, o sea, huye a Toluca, luego a Morelia. Y Santos Degollado, después de la derrota y después de lo que pasó en Tacubaya, Santos Degollado está muy enojado con Juárez. Y decide ir a buscar a Juárez, pero a ver, crúzate por el centro, crúzate por Ciudad de México, por Puebla, no puede. Entonces Santos Degollado le da la vuelta al país por el sur, se va a Oaxaca, se va a Chiapas, cruza por el Istmo y luego vámonos para arriba otra vez para poder llegar a Veracruz y poder hablar con Juárez, ¿sí? Y decirle, es que estoy solo, estoy completamente solo y ustedes no, hombre, pues bien a gusto aquí, ¿no? Aquí encerraditos y la bronca la tengo yo allá. Acuérdense que él no había visto a Juárez desde que Juárez salió de Guadalajara, no lo había vuelto a ver, recibía órdenes. Santos Degollado fue una gran persona, don Santitos, y aparte una persona tan religiosa, y que les hemos comentado, amigos, él antes de una batalla siempre quería hablar con el rival y decirle, oye, no hay que pelearnos, ¿no? De hecho, hay una batalla previa donde platica con Miramón. Se encuentran los dos, Santos Degollado y Miramón platica después a Concha Lombardo que estuvo 3/4 de hora hablando con Santos Degollado y que Santos Degollado lo quería convencer de que apoyara la Constitución del 57 y Miramón lo mandó al diablo. Pero vean, Miramón lo respetó. A ver, ¿quieres hablar? Vamos a hablar. Miramón defendió su punto de vista, Santos Degollado el suyo, no llegaron a un acuerdo y acabaron en batalla que ganó Miramón, ¿sí? Pero bueno, no con esto quiero yo limpiar a Miramón, pero sí, a lo mejor tenía ideas equivocadas, pero tenía honor. Sí, hubo excesos, sí, pero por lo menos en algunos momentos mostró honor. Leonardo Márquez no. Y a lo mejor no es que esté yo defendiendo a Miramón, sino estoy en contra de Leonardo Márquez. O sea, totalmente en contra por todo esto. Bueno, pues a raíz de este 11 de abril, sí, Jesús González Ortega, que está a cargo de Zacatecas, declara la pena de muerte para todos aquellos que luchen en el bando conservador, ¿sí? En el mes de julio, abril, mayo, junio, julio, a raíz de este escándalo. Entonces, ahora los liberales van por la venganza, que de por sí ya estaba sangrienta esta lucha. Ahora los liberales van por la venganza, ¿sí? O sea, es un odio tremendo el que se están teniendo ambos grupos. Hay un caso, ¿no? El coronel Bello, él se salva cuando lo llevan a fusilar. De pronto se voltea y golpea a los que lo llevaban, se agarra a golpes con ellos, luego se echa a correr y se avienta por una barranca y escapa. Es de los pocos que escapa el coronel Bello. Pero bueno, el 27 de abril Leonardo Márquez toma la ciudad de Morelia y el 10 de junio, yo dije julio, no, el 10 de junio es cuando declara la pena de muerte Jesús González Ortega. Pero se hace una junta, ya estando Santos Degollado allá en Veracruz, se hace una junta y acuérdense que ahí estaba Justo Sierra, estaba Melchor Ocampo, estaba pues todo ese grupo liberal en Veracruz. Y al ver
hasta qué grado se había desbordado todo esto y saber que la guerra estaba empantanada, que llevaban año y medio de guerra, que Santos Degollado ya estaba fastidiado de tantas matanzas, de tanta sangre. Son varios días en los que debaten, ¿sí? En los que Lerdo de Tejada está en contra de Melchor Ocampo y se pelean y están debatiendo allí en Veracruz. Y a la conclusión que llegaron, después de muchos debates, era que se tenía que quitarle fuerza al clero. Había que quitarle fuerza porque el clero era el que estaba apoyando totalmente al ejército conservador y esta guerra no tenía fin, ¿sí? Entonces no se van a rendir, pero bueno, vamos a quitarle poder al clero. Y el 7 de julio de 1859 aparece un documento que se conoce como la Justificación de las Leyes de Reforma. Y desde Veracruz, Juárez comienza a imponer ya la desamortización, ¿sí?, de los bienes del clero, ordena el cierre de conventos, el cierre de monasterios, se crea el registro civil, se crean los panteones civiles, se crea el matrimonio civil, para quitarle todo ese poder que tenía el clero. Y fue a raíz, ¿sí?, de cómo se encendió la gente a raíz de Tacubaya, ¿sí? Cómo se encendió la gente. Entonces dicen, vamos a quitarle ya poder. ¿Y cómo es posible que el clero lo haya apoyado y lo haya felicitado? No es posible, ¿sí? Ya, vamos a quitarles todo. Juárez decía, vamos por todo, pero algunos eran más moderados, decían, no, mejor dentro de unos años aventamos estas leyes. Y Juárez lo que dice, de una vez, porque si dentro de 4 años aventamos estas leyes vamos a tener otra guerra, y en lugar de una van a ser 2 guerras. De una vez vámonos por todo, ¿sí? Y empiezan a salir las leyes de reforma. Para esto hay una plática ya entre McLean y que reconocen al gobierno de Juárez, el gobierno norteamericano lo reconoce, y hay una plática sobre un tratado que ya no nos va a dar tiempo de platicar, pero bueno, lo anunciamos, que sería el tema de la próxima semana, los tratados McLean-Ocampo. Vamos a explicar que está mal, sí, amigos. Así como les digo, muchos conservadores estuvieron en contra de Leonardo Márquez, también les puedo decir que muchos liberales estuvieron en contra de los tratados McLean-Ocampo, ¿sí? Es un documento muy fuerte, que afortunadamente no se consolidó, ¿sí?, pero que es un documento muy fuerte, pero vamos a intentar explicar lo más posible en qué consiste. Y cuando se empieza a correr el rumor, ustedes saben la fuerza del rumor que hay en México, se empieza a correr el rumor de que México se va a convertir en un protectorado norteamericano, y más porque Lerdo de Tejada es fanático de los Estados Unidos, ¿sí? Acuérdense de lo que pasó en el Desierto de los Leones, de que le ofrecen al general norteamericano que se quede aquí, que sea presidente de México y que nos unan a los Estados Unidos. O sea, eran fanáticos de los norteamericanos. Sí, claro que sí. Lerdo de Tejada lo era, ¿sí? Entonces se corre el rumor de que México se va a convertir en un protectorado norteamericano. Entonces los conservadores deciden restablecer relaciones con España. España ni en cuenta, España andaba metido queriendo recuperar colonias y mandó gente a Marruecos a pelear, y la guerra de Indochina, y de pronto así como que le tocan la puerta a España y le dicen, oiga, aquí estamos, ¿qué cree? Que tenemos unas deudas con ustedes. ¿A poco tienen deudas con nosotros? Sí, tenemos unas deudas, venimos a pagárselas. Ah, caray, ¿sí? Y empiezan las pláticas entre Montt, que es un ministro de la reina, y Juan Nepomuceno Almonte, que firman este tratado en París. Uno dice, si lo firmaste con España, ¿por qué lo firmaste en París? Bueno, ya les platicaremos de eso la semana que entra. Con la idea de coquetear con los gobiernos europeos para que vengan a defender a México, para que los norteamericanos no se apropien de México. Cada uno con su idea, ¿sí? Cada uno con su idea. Si se dan cuenta, amigos, la historia se ha convertido en un paradigma. Muchas veces peleamos y discutimos y no conocemos el origen de todo esto. O sea, un paradigma totalmente, ¿no?
O sea, aquí ya el problema es muy político, ¿sí? Con estos dos tratados, uno con los conservadores, otro con los liberales. La guerra continúa, siguen las batallas en México, más ahora se encienden con las leyes de reforma, el país sigue dividido. Estamos año y medio de que había comenzado la guerra y todavía nos faltaba año y medio más. No lo sabían ellos, obviamente, pero todavía nos faltaba año y medio más. No me quiero ahorita meter, licenciada, en el tratado, porque es un tema más largo y ahorita ya no me daría tiempo de platicarlo, ya casi vamos a acabar el programa. Pero, bueno, yo quiero, como para despedirme, la parte pues que me toca narrar, platicarles una anécdota, amigos. Estando en Veracruz, llega Juárez cuando le da la vuelta por Panamá, ¿sí? Que ahí cometí yo un error, amigos, cometí un error y lo tengo que mencionar. Si va en un barco, llega a Panamá y cruza el istmo, pues, panameño, y yo dije que lo cruza por vía terrestre. Sí, pero ¿qué creen? Ya se había inaugurado el ferrocarril. Ya había ferrocarril entre Ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. Entonces, Juárez cruza Panamá en ferrocarril. Yo había dicho que en carruaje. Ese fue mi error. No, sí lo cruza en ferrocarril. Sale a Colón, agarra otro barco y bueno, hace todo lo que les habíamos platicado. Al principio llegan al Palacio de Gobierno, ¿sí? Ahí los hospeda el gobernador Gutiérrez Zamora, pero después les asigna una casa. En esa casa está Juárez y todo el gabinete. Entonces Juárez tenía su propia habitación y los demás miembros del gabinete duermen en parejas. Ajá. Entonces Juárez se levantaba muy temprano, era muy madrugador y no quería hacer ruido para no despertar a los demás cuando ya les asignan esa casa y les ponen gente que los asista. Entonces Juárez muy temprano en la mañana baja a la cocina buscando agua, ¿sí? En una bandeja para poder asearse, ¿sí? Entonces llega a un espacio donde hay algunos trabajadores y dice: buenos días, ¿me podrías traer un poco de agua para asearme? Le dice a una mujer de la servidumbre. Y esta mujer voltea y ve a Benito Juárez, ¿sí? Y se lo dice así directamente, ¿no? Ah, mira qué indio tan igualado, ¿sí? Si quieres agua, ve tú por ella, ¿sí? No seas flojo. Y Juárez no le dijo nada y sí, está bien. Y va por su agüita Juárez y llena su bandejita, se sube y se asea y todo. Y bueno, pues estaban preparando el desayuno para el señor presidente y para todo el gabinete que estaban en esa casa. Y efectivamente ya es la hora del desayuno, sirven y ahí están los mozos, están los empleados, etcétera, está el gabinete. Cuando se ponen todos de pie porque va a entrar el señor presidente y para sorpresa de esta mujer, ¿sí? Se queda viendo y era el indio igualado que le dijo de cosas de esta mujer en la mañana, era el señor presidente Juárez. Entonces lo ve, cruza la mirada y esta mujer se pone a llorar. Dice: no, ya me fusilaron. Le dije eso al presidente: no, ya me fusilaron, ¿sí? Juárez no hizo nada, nada más se rió. De hecho, él platicó después de esta anécdota porque nadie sabía por qué esta mujer se había puesto a llorar. Y Juárez ya les platicó la anécdota y él mismo contó que le había dicho indio igualado, ¿no? Y hay algunas versiones que dicen que si no le llamó la atención, pero sí le dijo: no te preocupes, sí, ten más cuidado. Y hay otras versiones, o sea, Juárez no dice que le haya dicho algo después, ¿no? Entonces platicamos las dos versiones, pero esto sucede precisamente en Veracruz cuando, pues, tenemos esa idea, ¿no? De que el presidente tiene que ser caras bonitas o gente así como muy impactante. Y Juárez, hemos seguido en ese debate que dicen que medía 1.37. No, amigos, Benito Juárez medía 1.57. 1.57. Era bajito, claro que sí era bajito, ¿sí? Madero medía 1.59, 2 centímetros más, también era muy bajito de estatura. El promedio en México en los varones es de 1.70, ¿sí? Entonces Juárez con 1.57 era bajito, pero no 1.37, eso lo han dicho pues únicamente como para hostigar, ¿no? Y
sus detractores. Entonces, pero es el promedio de su etnia, ¿sí? O sea, él como indio zapoteca, ¿sí? Es el promedio de altura de su etnia, entonces pues, estaba bien para su raza, es la estatura normal, ¿no? 1.57 era lo que medía Benito Juárez. Entonces la gente yo creo que se imaginaba, pues el presidente tiene que ser alto y no sé, muy gallardo. Pues no, era un indígena, Juárez, bajito, cara redonda. Y pues la otra lo confundió con un indio igualado a don Benito Juárez. Bueno, pero aunque fuera el presidente, podía ir por su agüita, profesor. Claro, y lo hizo Juárez, no protestó, pudo haber dicho, soy el presidente y no me obedeces. No, él fue por su agüita. Sí. Muchas gracias, profesor, por mostrarnos esta realidad de nuestro México. Qué terrible y qué cruel fue Leonardo Márquez, ¿no? Pero bueno. En fin, pues vámonos amigos. Antes mandamos saludos también a Pavel Sandoval, que nos está ayudando con la página, igual que Christopher Cerrato. Y pues bueno, también saludos a Rebeca Esmeralda Cázares, que nos escucha en Suiza, Araceli Mendoza, que es su mamá, Daniel Elizarrarás, y pues bueno, también familia Saucedo, en especial a Gabriel Eduardo de Guanajuato, a Marcelino Segura, a Iván y Mario, que nos escuchan en Dallas, Texas, a Mauricio HB, y pues gracias a todos ustedes amigos que nos escuchan aquí, que nos escriben en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y pues bueno, vamos a adelantar un reto para que los que quieran ganarse un libro, la próxima semana daríamos ¿cómo se llama? El nombre del ganador de este reto. Pero yo siento que está muy fácil, profesor. A ver. Se trata de que nos digan cuántos capítulos tiene Urus Radio, pero no nada más cuántos capítulos. Si nos mandan la lista de los capítulos, eso sería muy muy padre, profesor, porque vamos a cotejar con la lista igual que tenemos. Si son exactitos, les vamos a regalar un libro. Solamente episodios, amigos, porque bueno, antes subíamos algunas disculpas porque no íbamos a transmitir, o una vez subí una felicitación al profesor. Esas no cuentan, solamente episodios, ¿sí? Y bueno, nos mandan la lista a nuestro correo, a urusradio@yahoo.com, y pues bueno, la próxima semana ya diremos quién es el ganador. El primero que nos diga el total de capítulos. ¿Cómo ve? Bien, y yo quiero aquí, como a manera de chisme, la licenciada, ¿qué broncas tuvo esta semana para poder enviar los libros? Ya se enviaron, ¿verdad? Sí, los libros. ya se enviaron. Pero con la pandemia estaba cerrado correos, esta feta está llenísimo de gente. Y no, pobre licenciada, de veras batalló, pero ya pudo enviar los libros que tienen ya ganadores. Creo que hizo 3 envíos, ¿no? 3 envíos, así es, profesor. Y pues bueno, amigos, muchas gracias a todos los que siguen aquí en el chat, y pues son muchísimos. Vamos a saludarlos rápido, a despedirnos ya. A Carlos Román, a Mónica Trujillo, Alfonso López, Felipe Nagao, bueno, ya lo habíamos saludado, creo, Alfajores, también a Rocío Sánchez, Juan Sandoval, Carolina Hernández, Fer, ya nos aclaró aquí Fer Osnaya, porque la vez pasada le dijimos Feroz. Bueno, pues así estaba escrito. Fer Osnaya, saludos, desde Nicolás Romero. Juan Carlos Renova, está también Roberto Reyes,
Omar Elia Costa, Jorge Vivas, y pues bueno, nos vamos amigos, que estén muy bien. Migdalia también anda por acá. Gracias a todos por escucharnos, que estén muy bien. Hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.